Buenos días a todos. Estamos en rcibspain.com. Hoy con Javier Díaz, director general de Intermec Iberia, que engloba España y Portugal. Buenos días, Javier. Hola, muy buenos días. Me gustaría en primer lugar que nos explicaras qué es Intermec. Bueno, Intermec Iberia es una compañía que está especializada en la fabricación y comercialización de dispositivos enfocados a la movilidad, aplicaciones de movilidad empresarial y identificación automática. Es decir, tecnologías que sirven mediante códigos de barras, otro tipo de metodología de identificación para identificar ítems o paquetes o bultos, elementos en la cadena de suministro. Contamos con una serie de tecnologías propias y fabricamos productos para implantar en una serie de clientes que tienen este tipo de necesidades. Ajá. ¿Y cuánto tiempo lleváis en el mercado, más o menos? La compañía, como Intermec, acaba recientemente, el año pasado, ha hecho su 40 aniversario. Hace 40 años que estamos trabajando en el mercado. Para que te hagas una idea, somos la compañía que utilizó el primer terminal portátil para captura de pedidos en el mundo, con lo cual tenemos una tradición larga en esto de la movilidad. Sí es cierto que en España estamos con presencia directa desde el año 1993, aunque anteriormente, es decir, desde hace más de 20 años, se comercializan productos nuestros en España a través de distribuidores. ¿Y qué dimensiones tiene la compañía? Más o menos cuánta gente trabaja en ella y cómo están distribuidos. Bueno, dentro del sector de las tecnologías somos una compañía pequeña, muy especializada y quizá grande dentro de lo que es el sector de la identificación automática. Es decir, somos 2.600 empleados que operamos en más de 70 países a través de subsidiarias y distribuidores. Y en concreto, en el caso de Iberia, en España y Portugal, tenemos oficinas propias en Madrid, Barcelona y Lisboa y contamos con un total de 54 empleados. Y más o menos servís a todo el país, aunque solamente tengáis oficinas en Madrid y Barcelona. Sí, nosotros atendemos y mantenemos los productos que comercializamos a todo lo largo y ancho de la geografía, incluyendo las Islas Canarias, en el caso de Portugal y demás. Estas oficinas son oficinas básicamente comerciales y centros de soporte, ¿no?, desde el cual se atiende. ¿Y podrías explicarnos un poquito, contarnos la evolución de Intermec? Bueno, Intermec es una compañía que a nivel mundial, para que te hagas una idea, en términos de facturación, hemos facturado del orden de cerca de 900 millones de dólares. Es una compañía que viene creciendo. Bueno, estamos en un sector que viene de por sí creciendo. El mercado natural viene creciendo en los últimos años, las necesidades de identificación han venido creciendo y nosotros estamos de alguna forma subidos en esa ola. En España, por ejemplo, en España no, en el mercado ibérico, en los últimos 5 años nuestro crecimiento sostenido ha sido del entorno del 29% más o menos. Es decir, hemos venido creciendo sensiblemente. El año pasado ha sido un caso especial, un poco por el tema de la normativa ROS, que nos ha implicado la renovación de toda nuestra gama de productos. Hemos tenido que cambiar prácticamente todos los productos que teníamos, algunos renovarlos simplemente y muchos otros lanzar productos nuevos al mercado con nuevas tecnologías. Y ese más o menos ha venido siendo nuestra evolución. Aproximadamente nuestras ventas están divididas, un 25% vendemos directamente al cliente final, entre un 20 y un 25, y el resto, entre el 70 y el 75, a través de nuestra red de distribuidores, a través de nuestro canal, básicamente. Y me has comentado que habéis crecido un 29% en la península ibérica. En los últimos 5 años, sí. ¿Y qué factores han influido para este crecimiento? Bueno, yo diría que los factores fundamentales, por un lado, ha sido la expansión de las aplicaciones de movilidad. Aunque nosotros trabajamos en nuestros sectores tradicionales en la movilidad desde hace más de 20 años, es decir, para nosotros la movilidad no es algo que esté de moda en los últimos años, pero sí es cierto que estas aplicaciones de movilidad se han expandido hacia otros sectores, hacia nuevos mercados, ¿no? Se ha popularizado de alguna forma, ¿no? Lo vemos en las campañas que hacen las compañías telefónicas, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo habla de movilidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también la extensión de las tecnologías de identificación mucho más allá de la tienda y el supermercado. Es decir, parece que el código de barras es un producto que se ha utilizado
solamente para cobrar en la caja de un supermercado, pero en realidad se está utilizando muchísimo en todo lo que es la cadena de suministro y demás. Y otras tecnologías de identificación, como es el caso de la RFID, que también empiezan a empujar fuerte en todo lo que supone cadenas de suministro de diferentes fabricantes. Bueno, pues todos estos factores han hecho que el sector de identificación automática haya crecido mucho y nosotros, pues como una de las empresas líderes en este sector, pues hayamos sido consecuentes con ese crecimiento y hayamos ido creciendo también, ¿no? Uh-huh. Y respecto a este avance que menciona de la tecnología RFID y la popularización de las aplicaciones de movilidad, respecto a todos estos movimientos, ¿cuál es la estrategia a seguir por Intermec? Bueno, nosotros mantenemos una estrategia básicamente diría que nuestra misión es fabricar y diseñar productos para identificación automática en la cadena de suministro de 4 sectores fundamentales en el mercado, ¿no? 5 si incluimos el gobierno, ¿no? Pero hablaríamos primero de lo que son el sector de transporte y logística, después el sector de retail o distribución, el sector de los fabricantes de productos de consumo y el sector de fabricación en general, de la industria en general, ¿no? Dentro de esos 4 sectores, y ahí podríamos añadir lo que es el gobierno o defensa, pero bueno, eso en Estados Unidos está muy definido, pero aquí somos muchos países en Europa, cada país tiene diferentes idiosincrasias en ese sentido, muchos ejércitos, muchos gobiernos, y es difícil de seguir una política estricta, ¿no? Hay países que sí tenemos presencia en ese sector y otros países que no. Entonces, dentro de esos sectores, nosotros, como decía, nuestra misión y nuestra visión es fabricar productos, diseñar productos que encajen y solucionen problemáticas de misión crítica en esas cadenas de suministro de esos diferentes sectores. No es lo mismo la elasticidad o las necesidades en cuanto a identificación que pueda tener un transportista, que lo que hace es mover cajas, moverlas muy rápido a un coste muy efectivo y demás, que las necesidades que pueda tener, por ejemplo, una cadena de distribución como pasa el Carrefour, Mercadona o Alcampo, que tiene maneja una serie de productos diferentes y tiene unas necesidades de negocio diferentes, etcétera, etcétera. Pensando en todos ellos, diseñamos y fabricamos nuestros productos y también los servicios que adornan a todo esto, ¿no? Venimos manteniendo una continuidad en esa estrategia durante los últimos años y bueno, y ahí estamos. Entonces, de cara al futuro, nosotros creemos que siguen siendo los sectores que van a seguir demandando estas soluciones. Estamos intentando, y lo hemos conseguido, ser independientes a nivel de tecnología, es decir, a nivel de identificación automática, nuestros escáneres, nuestros elementos de identificación, RFID, etcétera, son tecnología propia. Ya no dependemos de terceros para poder incorporar en nuestros terminales o en nuestros elementos de identificación, nuestras impresoras. No dependemos de nadie, por lo tanto somos independientes tecnológicamente. Y fundamentalmente es esa nuestra principal línea de inversión, seguir invirtiendo en tecnología. El área, las técnicas de identificación por imagen frente a los tradicionales láser están evolucionando muchísimo. Nosotros somos líderes en ese tipo de tecnología, en la tecnología de identificación por imagen autofocus, que permite a un lector de código de barras pues poder leer tanto a 20 centímetros como a 20 metros con cierta facilidad. Bueno, pues es en este tipo de nuevas tecnologías donde nosotros estamos invirtiendo. No tenemos previsto invertir en otros mercados, no tenemos previsto invertir en otros, digamos, sectores, ¿no? Eso a nivel local, a nivel ibérico. Por supuesto, la compañía a nivel mundial, como todas, tiene puestos sus ojos en Asia. Hay ciertas importantes inversiones para abrir. Está creciendo la compañía mucho en cuanto a recursos en el mercado asiático, etcétera, etcétera. Pero si te parece, hablamos solamente del entorno local. Sí, que nuestros oyentes... que pueda ser más interesante para todos, ¿no? Entonces, me acabas de comentar que sois independientes totalmente, lo que quiere decir que no acudéis a ningún otro fabricante. Y antes me decías que el 25% de vuestras ventas las hacéis vosotros directamente. Sí. Entonces me gustaría preguntarte si también ofrecéis servicios de mantenimiento, de formación, y que me hablaras un poco de cuáles son los productos o patentes principales que habéis desarrollado de cara a estos 4 o 5 sectores que me has mencionado. Vale, estupendo. Pues mira, hay dos cosas que precisar ahí. Con respecto, primero, si te parece, hablamos de las patentes. En cuanto a patentes, nuestra decisión estratégica, como antes te comentaba, de invertir en tecnología,
nos ha permitido ir por delante de otros fabricantes en ciertas áreas que son innovadoras, ¿no? Es el caso de la RFID. En RFID nosotros hemos colaborado al estándar de generación 2 con nuestras patentes. Llevamos trabajando desde hace más de 10 años en RFID y por lo tanto tenemos una disposición tecnológica absolutamente de vanguardia. De las 800 patentes que tiene hoy por hoy Intermec en las diferentes áreas tecnológicas, yo diría que aproximadamente 150 son exclusivamente de RFID. Son las más novedosas, ¿no? Pero bueno, tenemos otras patentes que a veces puede sonar extraño para la gente que no es experta en nuestro sector, ¿no? Como por ejemplo, casi la mayoría de fabricantes de notebooks nos pagan royalties a Intermec por la gestión inteligente de las baterías. Nuestra experiencia en terminales portátiles nos llevó a desarrollar profundamente ese tipo de soluciones. La gestión inteligente de las baterías que ahorran consumo y que mejoran la eficiencia del dispositivo móvil. Y hoy por hoy, muchos de los fabricantes de ordenadores portátiles, de los típicos notebooks, pues están utilizando nuestras patentes para seguir gestionando las baterías de forma inteligente, ¿no? En todo ese entorno hay mucha tecnología desarrollada y precisamente yo creo que es uno de los puntos fuertes de Intermec. Por otro lado, en cuanto a productos, acabamos de renovar la gama. Hemos lanzado al mercado dos productos que son realmente novedosos, el CV30 y el CN30. Dos productos de movilidad. Uno es un terminal que puede ser un terminal embarcado o para carretillas en los almacenes o para vehículos. Y el otro es un terminal, un dispositivo móvil robusto, que es nuestra especialización. Tengo que comentarte que dentro de las aplicaciones de movilidad, nosotros nos especializamos solamente en aquellas que necesitan robustez, en aquellas que son de entorno profesional. Es decir, nosotros no fabricamos productos de consumo, ni para lo que, digamos, en el mercado se mal denomina cuello blanco, ¿no? Trabajaríamos más para aquellos sectores profesionales donde el terminal se va a mover en un entorno con cierta agresividad, donde se puede caer, donde puede recibir agresiones por parte de la lluvia, del agua, de la temperatura, etcétera, ¿no? Es decir, son terminales robustos, ¿no? El ciclo de vida de nuestros productos también es un poco más largo que el ciclo de vida de los productos de consumo, que los PDAs que todos utilizamos sabemos que cambian la versión cada pocos meses, ¿no? Nosotros ofrecemos un poco más de estabilidad porque nuestros clientes lo necesitan. Un cliente nuestro que compra mañana 2.000 terminales para establecer una ruta de distribución no puede recibir una versión nueva dentro de 6 meses, necesita tener como mínimo una garantía de que el equipo va a estar estable, ¿no? Eso en cuanto a productos y patentes, ¿no? Con respecto a servicios, que es un tema muy interesante porque nosotros hace tiempo apostamos por un servicio local fuerte y darle muchísima importancia sobre todo al tema de mantenimiento. Antes ponía el ejemplo de una ruta de distribución de 2.000 personas o 2.000 camiones, me da igual. En esos casos, el mantenimiento rápido y efectivo es crítico para que el sistema pueda seguir funcionando. Porque aunque la inversión sea importante cuando hablamos de grandes volúmenes, muchos terminales en ruta, es mucho más importante el que eso sea operativo constantemente. Porque un camión que no sale a vender, por ejemplo, porque el terminal está roto, produce muchísimas más pérdidas que lo que el daño que produce es muy grande comparado con lo que supone en coste prever un mantenimiento adecuado. Entonces, en ese sentido, nosotros somos de los pocos fabricantes, creo que casi el único, que tiene una red, un centro de reparación en España y donde reparamos todos y cada uno de los productos que nosotros comercializamos y vendemos. Adicionalmente a eso, hemos certificado una serie de partners para que puedan ser, digamos, apoyo a nuestro servicio de mantenimiento, y estos partners pueden también reparar y mantener su propia base instalada certificados por nosotros, con lo cual no solamente tenemos a más de 20 personas reparando en nuestro laboratorio de Madrid, sino que disponemos de 8, 9, 10 o 12 centros de servicio a lo largo de toda España que pueden reparar igual que nosotros. Y yo creo que eso es importante en este sector. Y hablando un poquito de estos partners, ¿podrías mencionar algunos con los que trabajáis y explicar un poco cuál es este proceso de certificación y cómo os aseguráis efectivamente de que el servicio va a ser tan cuidado como el que daríais vosotros mismos? Sí, por supuesto. Bueno, nuestra red de canal de distribución, digamos que está establecida. Por un lado existe un canal mayorista que se encarga de, digamos, hacer servicios logísticos y prestar servicios a los partners, digamos, menos habituales, con los que trabajamos menos a diario, ¿vale?
y este servicio mayorista que hace una venta anónima, es decir, vende a partners que algunas veces ni siquiera nosotros los conocemos, ¿no? Entonces, nuestra función con este canal es dar una cobertura horizontal al mercado, a clientes que muchas veces tampoco sabemos exactamente cuál es el cliente final, por la capilaridad que tiene esta red de distribución. Luego, por otro lado, tenemos un canal de integración de sistemas o integradores, en los cuales yo diferenciaría dos niveles. El primer nivel es el más importante, es el con el que, digamos, hacemos el 80% de nuestras ventas y mantenemos un contacto estrecho y constante y diario, ¿no? Estos son 8 partners en España y 2 en Portugal, ¿vale? Y por debajo de ellos estarían todo lo que son estos pequeños distribuidores, pequeños integradores, empresas que no son pequeñas en absoluto, pero que diariamente no tienen un constante, digamos, evolución de negocio con nuestra tecnología, sino que esporádicamente se encuentran con un proyecto o cosas por el estilo, y todos ellos son aprendidos a través del canal de nuestros mayoristas. Mencionar a uno sería despreciar a los otros, así que casi yo prefiero, en nuestra página web están especificados los nombres de nuestros principales partners y yo casi prefiero, no sea que se me olvide alguno. No, cualquiera que esté interesado entonces puede acudir a la página web y puede encontrar los principales datos de nuestro canal de distribución. O directamente ponerse en contacto con vosotros, que también os ofrecéis. Por supuesto, sin ningún problema. Y entonces, hablando ya un poco más de los clientes en sí, las empresas que utilizan los productos de Intermec, ¿qué tipo de empresa sería? Los sectores ya los hemos comentado un poco: transporte, logística, retail, los fabricantes de consumo, el sector industrial, pero sería, digamos, un volumen un tamaño de empresa grande para lo que es la pyme española, o quizás empresas de menor tamaño también pueden... Pues mira, hoy por hoy este tipo de tecnologías que aportan unos beneficios claros sobre todo para mejorar los niveles de competitividad o de productividad, son susceptibles de utilizar por casi cualquier empresa. Nosotros lo que hacemos al estar especializados en estos sectores, pues por supuesto estamos en contacto con las principales compañías de cada uno de estos sectores. Sus necesidades al final se traducen en productos y servicios que luego son utilizados por cada una compañía de ese sector. Quiero decirte, si nosotros somos capaces de diseñar los productos y los servicios más adecuados para trabajar con clientes como Alcampo, como Mercadona, como Día, pues luego cualquier pequeñita cadena de supermercados, yo diría que hasta una pequeña tienda de alimentación, puede utilizar el mismo tipo de tecnología que nosotros hemos diseñado y pensado para ellos, ¿no? Porque las necesidades sectoriales son básicamente las mismas, O sea, que digamos que un proyecto RFID puede adecuarse en cuanto a precio a cualquier tamaño, y quizás empresas pequeñas también pueden... Sin duda, es asequible. Sin duda ninguna. Evidentemente, como cualquier tecnología, tiene su curva de maduración, y al principio pues están las empresas más innovadoras, las que más invierten y por lo tanto también sacan una ventaja competitiva mayor, porque son los primeros y adecúan sus sistemas y sus estrategias de crecimiento en función de nuevas mejoras que aporta la tecnología, y luego, según va acercándose a su punto de madurez, pues digamos que el resto de compañías son las que se van subiendo al carro y empiezan a utilizar esta tecnología. Nosotros empezamos a vender sistemas de radiofrecuencia para almacenes hace 10 años en Europa. Vendíamos sistemas que eran caros, que aportaban un gran retorno para la inversión, pero que suponían una inversión importante. Esos sistemas trabajaban con radiofrecuencia y eran terminales que se conectaban y trabajaban a 4.800 bits por segundo y necesitaban de una aplicación especializada. Hoy cualquiera sabe lo que es una red wifi, que trabaja a 10 megabits y algunas ya a 54. Pero digamos que el padre de la aplicación logística en almacén, de utilizar la radio, que hoy puede utilizar cualquiera a un coste bajísimo, son aquellos viejos terminales de hace 10 años que nosotros implantábamos con tecnología de UHF y con bajas velocidades de transmisión. Hablando del ROI, que me has comentado que antes se conseguía el ROI tras una gran inversión, ¿crees que actualmente las empresas tienen dificultades a la hora de ver un ROI claro en un proyecto RFID?
Precisamente yo creo que en RFID el ROI es uno de los capítulos claves, ¿no? Durante años hemos venido escuchando mensajes por los expertos, sobre todo por las consultorías y demás en el mercado, que hablaban de la barrera para la implantación de RFID son los estándares. La barrera para la implantación de RFID es el precio del tag. La barrera para la implantación de RFID es la disposición de la tecnología o la velocidad con que... Bueno, todas estas cosas hemos ido viendo que ahora se solucionan. Hoy por hoy para nosotros, con un lector nuestro, es muy fácil leer 100 tags prácticamente en un segundo, simultáneamente metidos todos en una caja y demás. El coste de los tags ha bajado muy por debajo de lo que se estimaba por parte de los analistas en un principio como que era la barrera, ¿no? Es decir, yo oí decir hasta que no se baje de 0,5 céntimos de dólar no se podrá implantar. Bueno, ahora estamos viendo tags que la gente compra tags en pequeñas cantidades por 0,12, 0,13, 0,10 y que se puede llegar a bajar hasta 0,3 o 0,5, ¿no? En cuanto se hable de millones de tags. Por lo tanto, el precio ya no es una barrera. Yo creo que la barrera realmente está en los procesos, en que las empresas tienen que ver exactamente qué procesos son susceptibles de mejorar con esa tecnología, y para eso el ROI es básico, es decir, dónde aplico esta tecnología y qué me voy a ahorrar o qué voy a mejorar si soy capaz de aplicarla correctamente. Ahora ya no hay un problema tecnológico, ni siquiera de estándares, porque los estándares están publicados y facilitan todo este tipo de cosas, ¿no? Hoy por hoy, nosotros casi nos gusta más hablar de TCO que de ROI, ¿no? Porque al final hay muchas más cosas aparte de la inversión a tener en cuenta, como son los mantenimientos que tú antes mencionabas, el servicio y todo lo que va detrás, y que asegura que esa inversión hecha se cumple tal y como estaba pensada en la primera hoja de cálculo, ¿no? No solamente el capítulo de inversión, sino también todos los costes añadidos a la propiedad, ¿no?, que adquieres, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser que las empresas no se acaben lanzando? ¿Porque no ven una mejora de los procesos clara, quizás? Sí, yo creo que hay un par de razones. Yo tengo un par de ideas acerca de todo esto. Por un lado, cada compañía tiene su RP que está funcionando en el mercado, que está adaptado a determinadas cosas. Cuando nosotros poníamos radiofrecuencia, por ejemplo, en un terminal de carretilla en el almacén, lo que hacíamos era sustituir el listado que llevaba una persona que preparaba pedidos en un almacén por un terminal. Ese mismo listado le iba saliendo las instrucciones por pantalla. Luego, de alguna forma, esa innovación tecnológica tenía poco impacto en la operación de esa compañía. Sustituía un listado por una pantalla. Hacía una inversión, había que tener en cuenta una serie de cosas como mantenimientos, como que la red estuviera preparada, en fin, cosas de tipo tecnológico. Pero desde el punto de vista de operaciones, era prácticamente lo mismo que se estaba haciendo. La implantación de RFID implica cambios profundos. Para conseguir ventajas hay que hacer cambios profundos en la operación de la compañía, en su sistema de trabajo, en cómo hace las cosas, en los procesos, ¿no? Y eso, pues, yo creo que es ahora mismo el freno que están teniendo. Es decir, la tecnología está lista, ahora hay que ser valiente, definir el proceso en el que quiero cambiar y ponerse a ello, invertir, ¿eh? Date cuenta de todas formas que la situación es muy diferente si miras otros países, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Alemania, con el caso de Metro, lo que estamos viendo es que el impulso que ha dado Metro al proyecto de RFID no solamente afecta a las operaciones de Metro, pero por ejemplo ahora está afectando a todos sus proveedores. Es decir, hay un montón, hasta creo que son 300 proveedores de productos para Metro. Nosotros hemos ganado un proyecto en la línea de Cash and Carry que se está empezando a implantar en Alemania y que se implantará en el resto de Europa durante los 2 próximos años. Y hoy por hoy vamos a tener reuniones con todos estos fabricantes porque de alguna forma están obligados, incluso Metro les puede penalizar si no identifican sus productos, sus cajas con etiquetas de RFID, ¿no? Esto es un gran impulso porque no solamente las empresas que van a participar en ese proyecto van a invertir y van a, digamos, a dinamizar el desarrollo de la RFID. Hay un montón de proveedores que proveen arcos, que proveen sistemas, que proveen sensores, integradores, que hacen software,
que producen tags, etcétera, etcétera, que se mueven alrededor de todo esto. Y eso ha provocado que hoy por hoy Alemania, por ejemplo, sea uno de los países que más proyectos piloto y más proyectos en implantación tiene, aparte del proyecto de metro. O sea, el proyecto de metro ha sido un impulsor, claro, pero se ha generado una dinámica alrededor de la tecnología que ha facilitado su implantación muchísimo. Y, por ejemplo, la industria del automóvil en Alemania está muy avanzada en el sentido de hay muchos proyectos que están llevando a cabo ahora implantaciones de RFID. Pero el impulsor ha sido metro. Digamos que la gente importante que ha tirado del carro para todos ha sido metro. Y, Javier, ¿tú crees que en España hay posibilidades de que aparezca una gran cadena de distribución o...? Pues eso es lo que hemos esperado todos los entusiastas de esta tecnología durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy por hoy es más fácil que las aplicaciones de industria empiecen a despuntar y empiecen a generar proyectos de abajo arriba. Es decir, creo que va a ser pequeñas aplicaciones sencillas donde se va a implantar esta tecnología. Hay que tener en cuenta que hay dos grandes ramas, ¿no? O dos grandes, digamos, ventanas a la hora de implantar. Una es suplantar el código de barras, es decir, donde utilizar código de barras utilizo RFID. Esta es la más costosa porque es la que requiere un ROI más claro, ¿vale? Y esta es la más difícil de poner en marcha. Y luego está la que puedo utilizar tecnología RFID donde no podía utilizar código barras, y esa es muchísimo más fácil, porque es aportar identificación donde no lo había, y la evidencia de la mejora y la facilidad de la implantación es mucho mayor, ¿no? Claro. Con lo cual, yo creo que en ciertas aplicaciones de la industria, recientemente hemos hecho un par de casos para productores de frutas y de hortalizas, que identifican sus cajas de una forma sencilla. Date cuenta que una caja de estas sufre lavados constantemente cuando sale de las cadenas de supermercado, las etiquetas se dañan y con código barras no se podía gestionar esto fácilmente. Había que poner y quitar etiquetas constantemente. Bueno, pues con RFID se identifican esos productos con muchísima más facilidad, ¿no? Y la industria del acero, hay un montón de aplicaciones donde se está empleando. Algunas son de bucle cerrado, es decir, no se comparte la información con otro agente de la cadena de suministro, pero es igual, al fin y al cabo es implantación de tecnología y va a tener un efecto mimético rápidamente, porque de entrada ya se está demostrando que la tecnología es válida y que no hay ningún riesgo en implantarla. Simplemente el desafío está en encontrar el proceso a mejorar, el proceso roto, el área donde mejora, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es tu opinión, Javier, acerca de los sectores que tienen normas de trazabilidad, digamos, farmacia, alimentación? ¿Cómo ves el futuro de la RFID en estos sectores? Bueno, estos sectores están muy regulados, depende mucho de una regulación central. Date cuenta que un laboratorio de farmacia, por ejemplo, no puede unilateralmente decidir identificar sus productos en su fábrica de España. Porque al final, no sé, Pfizer o cualquiera de ellos fabrica el producto que fabrica en el país que lo fabrica, pero lo distribuye a todo el mundo. Con lo cual, si estamos hablando de necesidades de etiquetado en origen, que afectan a los operadores logísticos de farmacia, a los puntos de venta, bien sean grandes superficies, bien sean minoristas farmacéuticos, hasta la llegada a los hospitales, bueno, pues toda esa cadena de suministro al final tiene que ser, la condición necesaria es que sea etiquetado en origen. Si cada uno tuviera que etiquetar en su punto de lectura, digamos, sería imposible, ¿no? Con lo cual son sectores muy regulados y que dependen mucho de iniciativas a nivel central. Y un laboratorio no se va a poner a añadir un extra coste en su identificación por muchos beneficios que saque si no de alguna forma está de acuerdo con el resto de las partes que tienen que ver en la cadena de suministro. Y esos procesos son largos. A lo mejor el retorno de la inversión es evidente, a lo mejor los beneficios son claros, pero el tirar de normas que algunas veces son gubernamentales, otras de tipo de negocio, otras de carácter legislativo, ¿no?, de algunas áreas, bueno, pues todo eso tarda en ponerse la gente de acuerdo. Es complicado. Tendremos que esperar un poco, entonces. Yo creo que sí, en ese sentido sí. Sin embargo, en sectores de la industria veremos rápidamente cómo se emplea de una forma absolutamente masiva y poco a poco irá entrando. Yo creo que tendrá un ciclo pues muy parecido al que tuvo el código de barras en su principio. En origen se empezaba a trabajar solamente en un producto para identificarlo y pasar por una caja, ¿no? Y posteriormente pues, todo eso ha ido extendiéndose
hasta aplicar la tecnología en elementos impensables, ¿no? Volviendo un poquito a Intermec y su situación en el mercado y su labor, ¿podrías, no, supongo que no querrás dar nombres, explicarnos un poco cuál es la situación de Intermec ante la competencia? ¿Tiene competencia real en España? ¿Y qué tipo de competencia sería esta? Sin duda, tenemos competidores y muy buenos. No solemos hablar de la competencia porque no es una práctica comercial que nos guste, ¿no? Pero quizás sí podrías darme los argumentos diferenciales de Intermec. Yo te diría que la mayoría de la competencia son fabricantes, casi todos americanos como nosotros, que la diferencia de Intermec con respecto hay dos diferencias importantes con respecto al resto del mercado. Una es el rango de productos. Intermec tiene un rango completo para la identificación de productos que otros fabricantes no tienen. Quiero decir, hay fabricantes que están especializados en impresoras, hay fabricantes que están especializados en escáneres, hay fabricantes que están especializados en terminales portátiles. Nosotros cubrimos todo el rango y eso es una ventaja porque muchos clientes encuentran en nosotros las necesidades completas de identificación automática. Pero también la diversificación cuesta y es un extra coste que tenemos que saber manejar con inteligencia, ¿no? Otro de los factores que nos diferencia yo creo que es la capacidad de servicio. Si nosotros tenemos una cantidad de recursos humanos dedicados al soporte porque creemos en la gestión de los proyectos y digamos que basamos toda nuestra penetración comercial a través de nuestra red de partners, pero soportados por una serie de ingenieros que son capaces de llevar a cabo los proyectos y dar soporte a nuestros partners para que los lleven, ¿no? Y eso, bueno, pues no es lo habitual que se encuentra en otras compañías, ¿no? Por eso un poco digamos que quizá nuestros partners son más de un perfil de integración de sistemas, son gente que aporta mucho valor, especialistas en aplicaciones, que tocan clientes en lo alto de la pirámide y que aportan soluciones muy profesionales, ¿no? Tanto en el área de movilidad, aplicaciones para transporte, de pick and delivery, de warehousing para almacenes, de preventa, de autoventa para el caso de los sectores de alimentación, etcétera, etcétera, o de producción, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poco de otro de los puntos clave de Intermec, que es vuestra participación en el estándar de generación 2. Sí. Me gustaría que me explicaras un poco cuál ha sido esta participación y cuál es tu opinión acerca de este estándar. Bueno, digamos que retrotrayéndonos al origen de todo esto, el EPC, la generación 2, surge. Primero hubo una iniciativa a través del Autoide Center que dio lugar a lo que era el organismo EPC, ¿no? Lo que surgió como una iniciativa universitaria y tecnológica por agentes se concretó en el EPC cuando llegó un acuerdo con EAN Internacional y demás para hacer el organismo EPC, ¿no? Y digamos de una forma poner de acuerdo por un lado a los tecnólogos, por otro lado a los universitarios, pero por otro lado a los sectores profesionales que tienen que ver con la identificación, es decir, a fabricantes y a distribuidores, ¿no? Con eso ya se forma el EPC y ya se empieza a intentar, evidentemente, conseguir lo primero que se necesita, es un estándar. ¿Por qué hace falta un estándar? Porque de alguna forma el hecho de que diferentes fabricantes fuéramos por nuestro lado fabricando productos con muy buenas prestaciones cada uno decíamos que las nuestras eran las mejores. Pues claro, eso no aporta nada mucho a un cliente que tiene que decidir implantar una tecnología cuando esos sistemas no son compatibles. Es decir, está muy bien poder elegir entre diferentes proveedores, pero es condición necesaria el que esos sistemas sean compatibles para que alguien que fabrica e identifica sus productos se los pueda enviar a alguien que los distribuye y los pueda identificar cuando los recibe, ¿no? La ecuación es muy simple, ¿no? Entonces, bueno, había muchas tecnologías en el mercado, había muchas experiencias con RFID hasta ese momento, es decir, cualquiera que vaya a un peaje sabe que está utilizando tecnología de RFID y eso es muy antigua, para identificar trenes lo mismo.
y si alguien tiene una mascota y le ponen un chip para poderlo identificar, pues también es RFID, ¿no? Sí, sí. Con lo cual la tecnología es antigua, muy utilizada y era muy conocida, ¿no? El gran cambio que supone cuando el organismo EPC empieza a hablar de la generación 2 es el uso de la UHF como tecnología de RFID, ¿no? Eso supone un punto de inflexión porque, claro, frente a otras tecnologías como es la HF, pues aporta unas velocidades y unas distancias de cobertura que permite que se aplique realmente en todas las aplicaciones. Es decir, yo no puedo identificar vehículos si necesariamente tengo que estar a 20 centímetros del objeto, ¿no? Porque no, lo que necesito es un arco por donde pasa un camión y se identifique lo que lleva el camión, ¿no? Y para eso necesito metros de cobertura. O yo no puedo pasar una caja llena de camisetas y que se lean las 100 camisetas simultáneamente en un carrusel si necesito 3 segundos para leer eso, ¿no? Porque entonces eso pararía la velocidad de la manutención, ¿no? Con lo cual, la UHF aportaba eso, en origen, ¿no? Y hablando desde el mero punto de vista tecnológico, es decir, aportaba eso. Ahora lo que había que hacer era darle forma. Y eso es lo que se ha hecho en generación 2. O sea, lo primero, buscar una frecuencia que fuera adecuada y que fuera utilizable en todo el mundo, que no ha sido fácil. Hoy ya podemos conseguir que un tag que se graba en China pueda ser leído en Europa y también en Estados Unidos, aunque trabajen en frecuencias un poquito diferentes, pero el mismo, digamos, chip puede ser identificado y grabado, con lo cual eso es la primera barrera que se traspasó, es decir, la de la globalización, el poder expandir las aplicaciones a nivel global. Después había que ponerse de acuerdo en qué lleva escrito el chip, es decir, cada bit lo que significa, porque los que leen y los que graban tienen que tener esa información para estar de acuerdo. Y finalmente, y es donde entra Intermec, la parte del protocolo tecnológico. O sea, nuestra especialización era, por los años que llevamos trabajando con UHF en este tipo de tecnología, pues habíamos hecho protocolos para asegurarnos la privaticidad del tag, para poder leer el modo denso del tag, para poder de alguna forma asegurar el protocolo de grabación por lectura, es decir, que cuando grabo volver a leer después para asegurarme, el comando kill para desactivar el tag, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos comandos, pues llevamos trabajando tiempo en ello y estaban ya desarrollados y estaban patentados. Y entonces es cuando surge un pequeño conflicto, cuando determinados actores que pertenecen al entorno pues pretenden que Intermec ceda esas patentes de una forma gratuita y demás, ¿no? Entonces es cuando se establece un periodo de negociación. Intermec, yo creo, con una postura muy arriesgada pero muy novedosa en estos términos, y yo diría que hasta generosa, pues lanza un programa que lo llaman el Start Rapid License Program, que permite que durante un periodo de unos 3 meses cualquiera, por un precio prácticamente irrisorio, se pueda agregar para utilizar nuestras patentes. Previamente habíamos pedido gratis al organismo EPC del orden de 7, 8 patentes, no sé decirte ahora mismo el número, que eran críticas. Es decir, sin esas patentes no se podía utilizar la tecnología como Gen 2 quería utilizarlo. Patentes desarrolladas exclusivamente por Intermec. Patentes desarrolladas por Intermec. Intermec las cedió gratis para que nadie tuviera que pagar royalties por eso, pero por el resto de cosas que son prestaciones añadidas al protocolo de EPC, sino que son, digamos, otros beneficios, pues Intermec acordó un programa de licencias al cual se adhirieron en un mes todos y cada uno de nuestros competidores. Todos y cada uno de los cuales iban a trabajar en el mercado, iban a utilizar esta tecnología, o bien fabricando lectores, o bien fabricando impresoras, o bien fabricando cualquier tipo de dispositivo que necesitara para sus protocolos de utilizar nuestras patentes. Por lo cual yo creo que ese tema introdujo una vaselina para que engrasar el organismo de que el EPC se publicara, y fue crítico, y así ha sido reconocido por determinados agentes del mercado muy expertos en esto, ¿no? A partir de ese momento, pues Generación 2 se ha publicado y ahora no tiene más que seguir evolucionando, sacando nuevas versiones e ir aportando nuevas mejoras como cualquier otro de los estándares que hemos ido conociendo en los entornos de identificación. Digamos que sería un estándar ya maduro en
tu opinión? Yo diría que sí, que maduro para utilizar, sí, evidentemente las cosas claro. cuando las empiezas a utilizar es cuando la experiencia te da mejoras sobre ello, ¿no? Pero yo diría que una parte muy importante sí. Yo creo que en este sentido, por ejemplo, en España, colaborando con AECOC, hemos encontrado las grandes ventajas que tiene el uso de generación 2 y nos hemos encargado de ayudarles en todo lo que tiene que ver para la propagación, la promulgación, la difusión del estándar, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy, sin duda ninguna, es aplicable. ¿Que habrá áreas de mejora según vayan surgiendo nuevas aplicaciones? Seguro que sí, pero yo creo que lo básico para lo que es el mundo de la distribución y la fabricación está contemplado ahí. Y hablando ya del mercado español, la liberación de banda UHF ¿ha propiciado un movimiento extra en el mercado o todavía no se nota? ¿Habéis notado vosotros en particular más interés? Ha eliminado miedos, sin duda ninguna. O sea, había muchas reticencias. Hoy, el problema es que hoy nosotros estamos envueltos del orden de 10 o 12 pilotos que no se pueden comentar. Vale. Pero estas pilotos no se hubieran ni empezado si la DGTEL no hubiera liberalizado la banda. Porque nadie hubiera gastado un duro pensando en que esa inversión podría morirse ahí. Las empresas que están haciendo ahora mismo pilotos lo están haciendo con la sana intención de que si la prueba tecnológica sale bien, son capaces de plantear a sus compañías un desarrollo, una, digamos, implantación de esta tecnología en procesos identificados y definidos. Primero lo testean y demás, pero serían incapaces de subir a sus direcciones generales con un proyecto donde dijeran, tengo que invertir no sé qué y no sé si el año que viene lo voy a poder seguir utilizando porque depende de que alguien me renueve una licencia, ¿no? Yo creo que ha sido clave. Evidentemente los frutos de RFID los vamos a ir viendo poco a poco, como te comentaba antes, y no van a ser crecimientos esporádicos. Pero si no, estaríamos en el principio, no habríamos podido empezar. Yo creo que ahora ya hemos empezado. Ha sido algo necesario, que ya no podía esperar más. Sí, sin duda ninguna. Vamos, supuso sobre todo para los integradores y para nosotros, para los fabricantes que estamos envueltos en este proceso, pues supuso un descanso, una liberación y una preocupación menos, y los clientes pues bueno, entendieron que ahora sí podían pensarse en este tipo de cosas. ¿Y podéis confirmar, aunque no deis nombres, que habéis iniciado ya 10 o 12 proyectos pilotos de...? Sí, bueno, hay proyectos acabados que están funcionando, que tampoco podemos nombrar, pero es que con buenos resultados, ¿verdad? Sí, los clientes son muy restrictivos con respecto a esto. Sí, yo lo sé, por eso... No quieren comentarlo, incluso algunas veces nos han pedido de organismos como AECOC, oye, traer a este cliente que sabemos que ha hecho y que quiere hablarlo, y nos ha costado trabajo... No, lo respetamos y no insisto porque sé que... Ya sabes que es complicado, ¿eh? Sí. Solamente con saber que hay 10 o 12 pilotos en marcha y que algunos están finalizados y con éxito, tenemos suficiente. Muy bien. Hablando ya un poquito más del futuro, ¿cómo ves el futuro de la tecnología RFID en principio? Si podrá superar la barrera de los líquidos, de los metales, se está trabajando en ello, incluso en una impresión sobre tintas, ¿no? Sí, hay dos partes hay que ver. O sea, por un lado, el desarrollo de tag con diferentes antenas, yo creo que ya prácticamente está conseguido el poder trabajar con líquidos. Yo creo que eso es un capítulo que prácticamente, si no 100%, en un porcentaje suficientemente alto como para poderlo utilizar. En cuanto a metales, el metal hay barreras que son imposibles, es decir, un tag dentro de una caja metálica y cerrada estancamente sería imposible de leer, ¿no? Sin embargo, sí que se puede encontrar antenas que favorezcan el que trabajando con el rebote de la señal en entorno metálico se pueden desarrollar perfectamente. Nosotros hemos desarrollado un tag para superficies metálicas que está teniendo un éxito arrollador porque en muchas aplicaciones permite leer ese tag desde 2,5 metros, 3 metros en Europa y 4 o 5 metros en Estados Unidos, ¿no? Adherido a una superficie metálica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese problema está muy cercano de ser solucionado, ¿no? De hecho, Pascual ha avanzado hace poco en una reunión de estas su intención de trabajar con tag para los bricks de leches y demás,
que al fin y al cabo son líquidos, ¿no? Sí. Pero bueno, es un proyecto que habrá que ver cómo acaba y cómo va adelante, pero es su intención, y cuando ha empezado a hablar ya de eso es porque se puede leer con líquidos. Yo creo que ese no es un problema. El tema el tema que comentabas de tintas y demás, esto es algo que tiene que ver con la fabricación. Es decir, es buscar sistemas para producir tags de una forma más económica que los actuales. Es decir, eso va en función de los volúmenes. Es decir, según se vayan fabricando millones y millones de tags, pues las máquinas que ahora mismo hacen esos tags serán otras, y por supuesto bajarán los precios porque fabricarán a un precio más competitivo. Pero esa tecnología necesita de más millones de tags año para poderse poner en marcha. Con los millones actuales no se puede fabricar, la tinta lo que hace es dibujar la antena. O sea, el chip va igual que hasta ahora, y lo único que en el momento de ponerlo en la etiqueta, digamos, el sistema fabrica la antena pintándolo con tinta, ¿no? En lugar de tener un inlay ya desarrollado. Evidentemente el coste baja muchísimo, el coste de producción, pero el único inconveniente que tiene ese sistema es que necesita de ciertos millones, las inversiones en maquinaria son muy caras, y los fabricantes de TAS se lo están pensando mucho antes de invertir más, a ver que la demanda es la que se espera, ¿no? Y teniendo en cuenta todos estos factores, la probable bajada de precios del TAC, la liberación de banda, el estándar de generación 2, ¿podrías hacerme una breve predicción de cómo ves tú el mercado del RFID en España de aquí unos 5 años, pongamos? En España yo creo que en 5 años a nivel industrial estará masivamente extendido, ¿no? En aplicaciones tradicionales, ¿no? De identificación. Será muy utilizado. Yo creo que uno de los puntos donde más se va a empezar a utilizar el producto son los almacenes para la carga y descarga de camiones, que es una de las aplicaciones que en distribución más fácil o es más sencillo verle el retorno de la inversión o el TCO, pero es muy difícil, es muy difícil hacer una previsión en ese sentido. Yo creo que seguimos dependiendo de que los grandes distribuidores, uno de ellos, porque en cuanto lo haga uno, los demás lo van a hacer, uno de ellos empiece a empujar con esa tecnología, y en ese momento la expansión será muy muy rápida. ¿Y en 5 años puede ser que alguno se anime? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo de los pilotos que estamos haciendo, algunos son de cadenas de distribución y aplicaciones como esas que te digo, como carga de camiones, etcétera, etcétera, es muy habitual. Pero también no solamente el mercado de la distribución, también el mercado logístico, la paquetería y demás, tiene muchísimas aplicaciones y muchísimas ventajas y beneficios que sacar de este tipo de tecnología. Y como sectores nuevos o que no utilizan la tecnología actualmente y que en un futuro puedan verle provecho, ¿se le ocurren algunos? Yo creo que el transporte y los operadores logísticos en concreto son unos de los que están utilizando este tipo de tecnología. Nosotros ya hemos firmado un proyecto, por ejemplo, para la gestión de equipajes en el aeropuerto de Hong Kong. Y por supuesto, pues claro, el mercado, digamos ese sector o ese nicho de sector de la identificación de maletas o de equipaje, es evidente, es decir, lo que hay que montar con escáneres para identificar una maleta cuando pasa con una cinta, a lo sencillo que sería hacerlo con RFID, claro. La ventaja es tan evidente que no necesita casi ni retorno a la inversión, ¿no? Lo único que necesita es que estén amortizados los sistemas actuales para meterse unos nuevos. Claro. Pero y sanidad podría ser, los temas de seguridad, es decir, identificación de inmovilizados, mobiliario urbano, es decir, hay montones de aplicaciones donde bueno, pues el ponerle un identificador a algo que no se necesita que lo veas y que sea encima robusto y que soporte entornos agresivos, pues era lo que le faltaba a muchas de esas aplicaciones para ponerse en marcha. Así que yo creo que eso está muy en línea, ¿no? Creo que somos optimistas de cara al futuro. Sin duda. Pues por último ya, simplemente quería preguntarte si tenéis algún acto o eventos especiales por motivo de la celebración de este 40 aniversario de Intermec, si tenéis algo preparado. El año pasado hicimos una serie de eventos internos, ¿no?
además coincidiendo con una serie de premios que a Intermec le dieron en Estados Unidos, reconocimiento por parte de algunas de las revistas y demás. Y bueno, generalmente han sido todo cosas internas. Intermec ha puesto en marcha un programa para de alguna forma condicionado a los resultados, ver la posibilidad de regalar 40 acciones a cada empleado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que de alguna forma es a nivel interno como se está, bueno, y con los partners también, ¿no? Es decir, con los entornos más cercanos, pero así a nivel público somos una compañía muy pequeña y muy especializada como para hacer otro tipo de campañas, ¿no? Bueno. Llegamos a donde llegamos, nada más. Pues nada más, Javier Díaz, muchísimas gracias, os deseo otros 40 años de éxito y muchísimas gracias por atender a RFI de Spain. Espero poder volver a hablar con vosotros en breve. Muy bien, muchas gracias a ti, Lili. Gracias, hasta luego. Hasta luego.